Buenas tardes a todas. Antes que nada, muchísimas gracias por anotarse y mostrar el interés que mostraron, ahora sí, de varios países de Latinoamérica en en este webinar sobre Ayurveda y la menopausia. Lo primero que les quiero que les quede es, la menopausia no es una enfermedad. Eso es lo primero que quiero que les quede y no es un mal de nosotras tener que sufrir eso, como muchas también me dicen que la menstruación es un mal, todo lo contrario. Es es un detox natural que tenemos cada 30 días y no por eso, cuando estamos en la etapa de la menopausia, no podemos tener ese detox. Vamos a ver un montón de cosas para que les quede claro, uno, que no es una enfermedad y dos, que no tenemos que normalizar ciertos síntomas que tenemos en la menopausia, como, y bueno, estoy en la menopausia y tengo que sufrirlos. Para nada, para nada. Si ustedes se preparan y tienen un estilo de vida adecuada y tienen, digamos, las distintas capas del cuerpo, físico, emocional, espiritual, alineados, no tienen por qué sufrir nada. Todo lo contrario, disfrutar la menopausia como el mejor momento de vida. Si después de estos 90 minutos se quedan con eso, yo me doy por totalmente satisfecha. ¿Quién soy? Bueno, básicamente durante muchos años me desarrollé en el mundo corporativo, eh, desarrollando justamente esta capacidad de conectar muy bien con el ser humano y siempre tratando de brindar una mejor calidad de vida a las personas que me rodean. Y bueno, en algún momento de la vida, cuando pasé un poco más del deber hacer al querer hacer, me transformé en toda esta parte soft, estudiando justamente Ayurveda, siendo especialista clínica en Ayurveda, coach de vida, profesora de meditación y bueno, y también de Kirtan. Hoy justamente balanceo entre el mundo corporativo y el ayudar a las personas más en este tema de la salud integral de las personas. Esta va a ser nuestra agenda. No quiero que digamos, abrumen con la agenda. Vamos a ir paseando por la agenda lentamente y lo más importante, ya les digo, es que les quede súper claro que la menopausia no es una enfermedad, todo lo contrario, es el mejor momento de vida, como decía Jane Fonda, el momento de oro de la vida de la mujer, que hoy ya no hablamos de 3 etapas, sino incluso de 4 en la vida de la mujer, pero en la 3 y 4 toca este tema de la menopausia y hay que disfrutarlo. Todas las preguntas serán respondidas al final. Por favor, escribir a info-crecer-en-el-medio-sf.com. Nos quedaremos el tiempo que sea necesario para responder todas las preguntas y quien no se pueda quedar los 90 minutos, quédense tranquilos que simplemente por haberse anotado van a recibir la grabación para mirarla hasta el 15 de marzo. Empecemos por entender primero qué es Ayurveda, porque muchos que se anotaron acá, sí, suena muy lindo lo de la menopausia, pero no tengo ni idea qué es Ayurveda y cómo Ayurveda finalmente me puede ayudar, ¿no? Que es un sistema de estilo de vida saludable, no es una dieta, una moda pasajera, una dieta vegetariana o una de estas dietas que aparecen, se ponen de moda, como la dieta keto o el tema del fasting. Digo, el fasting tiene muchas bondades, pero para todos, como todo en la vida. Eh, es una medicina natural y holística, no es solamente un tema de alimentación y es holística de verdad, es un estilo de vida, ¿no? Integra cuerpo, mente y espíritu porque eh, nuestra creencia es todas las enfermedades empiezan en el sistema emocional, luego se van al estómago o al sistema digestivo para luego desbordar en el resto del cuerpo en otras enfermedades. Entonces, si lo atacamos a tiempo y entendemos el origen, que esa es la gran diferencia de Ayurveda versus cualquier otro tipo de medicina, Ayurveda trabaja sobre el origen, no sobre la enfermedad en sí misma. Obviamente con eso la cura, ¿no? La cura, la mejora, digamos, cuando ya hay un órgano afectado, y cuando digo afectado, digamos, ya no se puede digamos, revertir, por ejemplo, una cirrosis, se puede evitar que se avance, pero una vez afectado el hígado, digamos, no se puede volver para atrás. Eh,
busca restaurar al cuerpo a su estado natural integralmente. No es una cura rápida, ni solo una cura de un dolor evidente. Y esto siempre se lo digo a las personas que me consultan. Si quieren una cura rápida de 24 horas, pues no, tomen la pastillita de la medicina alopática y eso para las próximas 24 horas les va a servir. De hecho, medicina alopática y Ayurveda se coayudan. Medicina alopática es más para enfermedades eh, graves, mientras Ayurveda es más para enfermedades crónicas, ¿sí? O, digamos, o padecimientos que requieren un tratamiento más largo. Es totalmente personalizado. Podemos tener la misma enfermedad, pero si el origen es diferente, se cura de otra manera. Uno puede tener una gastritis, origen emocional, una gastritis, origen digestivo por lo que como, o una gastritis, digamos, por una combinación de ambas y se curan de manera completamente diferentes. Entonces, en la medicina alopática se cura con una pastillita igual, omeprazol en general, en Ayurveda no. Trabajamos el estilo de vida, trabajamos el tema de las emociones, el tema de la combinación de alimentos, las hierbas, y, bueno, y podemos seguir así. Em, los beneficios es, bueno, reducir la ansiedad, mejorar el sistema inmunológico, eliminar toxinas, o sea, se cura una cosa, pero al final se atienden muchos aspectos del cuerpo integral. Y bueno, finalmente no es algo que me haga mal, no hay manera que la Ayurveda me haga mal, es absolutamente flexible y adaptable y no es rígido ni permanente. O sea, permanente puede ser el nuevo estilo de vida, totalmente, ¿sí? Sobre todo cuando vemos todas las mejoras que nos traen totalmente. ¿Cuáles son las bases de la Ayurveda y por qué se diferencia tanto de la medicina alopática? Primero, porque se basa en la teoría de los 5 elementos de la filosofía Sankhya, lo cual justamente, ¿y cuáles son estos 5 elementos? El éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra, y del cual justamente derivan los 3 doshas o 7 doshas, si hablamos de las combinaciones de ellos, los 3 gunas. No estaremos hablando hoy ni de gunas ni de humores mentales porque bueno, en este momento no lo necesitamos para este tema, así como lo vamos a ver. Las 5 capas que tenemos como persona, la física, la energética, la mental, la emocional y la espiritual. Tampoco vamos a ahondar hoy en este tema. Entiende que hay 3 causas de la enfermedad que tienen que ver con el fracaso del intelecto, el mal uso de los sentidos y vivir fuera de tiempo. Esto tiene mucho que ver con la menopausia. Queremos vivir en una etapa pita cuando estamos en una etapa bata, digamos, no se abrumen, porque lo vamos a ver en un ratito, pero el fracaso del intelecto cuando sé que tengo que hacer otra cosa y hago lo contrario porque me da placer, porque me gusta, porque me dicen que hay que hacerlo así, cuando yo en el fondo sé que lo tengo que hacer distinto, y bueno. Y considera 4 elementos para encontrar el equilibrio. El Prakruti es nuestro origen de cómo nacimos, de cómo fuimos concebidos y se termina de manifestar, digamos, en la menarquía o más o menos entre los 15 y 18 años. El Vikruti, que es justamente el desequilibrio o que produce la enfermedad. El Agni, que es el fuego interno, que tenemos varios Agnis, pero el más importante es el fuego digestivo. Y la mente, ¿no? Estos 4 elementos son básicos para el tratamiento en Ayurveda. Y a través de los 5 sentidos y sus 5 acciones podemos justamente estar en contacto con estos 5 elementos. Cuando hablamos de oler, de escuchar, de sentir en la piel, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles elementos sientes hoy más fuertes en tu cuerpo? ¿El éter, el aire, el fuego, el agua o la tierra? Hay días que nos sentimos así como que fluimos y eso es como muy agua, y algunos temas puede haber aire, o cuando nos sentimos así pesados, letárgicos o fuertes y decimos paso 1, paso 2, paso 3, eso es muy tierra, o cuando estamos totalmente en actividad, que no podemos parar, eso es muy fuego, o cuando estamos con mucha creatividad, eso es justamente muy aire, cuando también nos olvidamos las cosas, eso es muy aire. Entonces, ¿cómo se sienten realmente hoy? ¿Y cómo creen que sentimos más la menopausia? ¿Cuál es el elemento predominante en la menopausia? Bueno, lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la charla de hoy.
Hay una máxima en Ayurveda: lo opuesto balancea doyas. O sea, si yo siento mucho frío, tengo que tomar algo caliente. Si yo me siento muy pesada, tengo que hacer cosas livianas, ingerir cosas livianas. Si lo veo todo digamos, si de repente hay mucho calor, bueno, lo tengo que balancear con frío, pero no se queden con que cuando siento calor afuera tengo que tomar un vaso con agua y más hielo que agua, ¿no? Eso mata nuestro acné digestivo, pero en general, ¿no? Si yo estoy mucho al sol, bueno, tengo que buscar un lugar más fresco, tengo que ponerme ropa fresca y así. Tenemos 20 atributos en absolutamente todo, en una manzana, en un papel, eh, en, en una hierba, en una planta, ¿sí? Eh, Estos 20 atributos, insisto, no se los tienen que memorizar, no los tienen que aprender, pero sí ir como pensando más en ellos, ¿no? Y estos 20 atributos tienen como 10 atributos y sus opuestos. Por ejemplo, el frío y el calor. La única fuente realmente de calor es el fuego, en estos 5 elementos que mencionamos. Caliente justamente es el fuego y es pita. El frío es bata, capa, éter, aire, tierra y agua. Ahora vamos a ver que justamente pita está compuesto por fuego y un poquitito de agua, que bata está compuesto por aire y éter, y que capa está compuesto por agua y tierra, ¿no? Entonces, frío y calor son 2 elementos de los 20. Después tenemos el húmedo y seco. Lo único que es realmente húmedo es el agua. Y el orden es: capa tiene mucha agua, 50% agua; pita tiene un poquito y bata no tiene agua. Húmedo justamente es capa, pita y agua. ¿Qué es seco? El éter se mete en todos lados, pero no es húmedo. El fuego tampoco es húmedo, es seco y seca mucho. El aire es seco, la tierra es seca y bata es seco. ¿Qué es pesado? La tierra y el agua son pesados. Entonces el orden es: capa es más pesado, pita está en el medio porque tiene algo de agua, y bata es ligero, totalmente ligero. Entonces, pesado es capa, tierra y agua; ligero es bata, pita, aire, éter y fuego. Insisto, no se lo tienen que memorizar, pero sí tienen que empezar a pensar en todo cuando ustedes comen. Por ejemplo, una manzana es fría o es caliente. En general es fría. ¿Es húmeda o es seca? En general es más bien húmeda, ¿no? ¿Es pesada o es ligera? Es más bien ligera, ¿sí? Y así seguimos. Burdo o sutil: la tierra y el agua son burdas, ¿no? O sea, no, el orden es: capa es muy burdo, pita le sigue y luego bata. Burdo es capa, tierra y agua. Entonces, denso y fluido. ¿Qué es denso? Justamente lo pesado. La tierra es bastante densa y luego es el agua. Fuego y agua son los que más fluyen. Aire y éter tienen poca capacidad de fluir. Agua es el más fluido, es más o menos fluido y depende. Agua con tierra es denso y agua con fuego es fluido. Y así podemos seguir. Los próximos 10 atributos son estático y móvil. El aire es totalmente móvil y la tierra es totalmente estática. Obtuso y agudo: el agua y la tierra son obtusos, y si tenemos mucha agua y tierra en la mente, justamente es cuando somos lentos, letárgicos, ¿sí? Y se puede relacionar cuando tenemos resistencia al cambio, cuando hay mucha terquedad. Eso significa que hay una mente más obtusa. En cambio, agudo, cuando somos como muy afilados con los comentarios, cuando somos como muy perceptivos, ahí hay mucho fuego, aire y éter. También hay otros atributos que es suave y duro. El agua es muy suave, ¿no? O sea, si el agua toca la tierra, una piedra, por ejemplo, en el río, redondea esa piedra, ¿no?
Entonces, el agua es suave y a nivel emocional es justamente la compasión, la ternura y el amor. Cuando sentimos esas personas que son así como que abrazan todo el día, que son muy dulces, bueno, tienen bastante agua en su cuerpo. Pita es equilibrada porque justamente tiene esta suficiente agua y entonces por lo tanto es suave. Cuando Pita está en desequilibrio es cuando tiene demasiado fuego y este fuego seca el agua y entonces se transforma en duro. El Pita tiene esta característica que puede ser suave o puede ser duro si justamente se le secó esta agua, ¿no? Liso y áspero, el agua es lisa y la tierra es muy áspera, dura, seca, cuando uno la toca, ¿no? Se desarma en las manos. El fuego al quemar es muy áspero y el aire también seca y es áspero, no liso. Y nublado y claro, nublado el fuego quema, dejando un canal muy claro y muy purificado, entonces el fuego es bastante claro, el aire limpia, raspando justamente todas las obstrucciones, y entonces también es claro, el éter obviamente es súper claro, y la tierra y el agua son nublados. Insisto, no se tienen que acordar estos 20 atributos, pero sí tenemos que empezar a entender que todo alrededor de Ayurveda tiene estos 20 atributos. ¿Y cómo se compone justamente Vata, que es el movimiento, es esta gracia, ¿no? Es aire y éter. En el físico significa todo lo que está en movimiento, ¿no? Todos los fluidos, por ejemplo, van en movimiento en el cuerpo. Y en lo emocional es mucha creatividad. Entonces Vata es ligero, seco, frío y móvil. Y acá nos vamos acercando justamente a temas de la menopausia. La menopausia está justamente, estos elementos en la menopausia aparecen bastante seguidos. Pita es transformación, es un fuego, ¿no? Y fuego transforma cosas. En lo físico significa todo este fuego de digestión, todo este fuego de transformar la digestión en nutrientes, transformar lo que ingerimos en desechos, y en lo emocional es esta intensidad, esta fuerza de salir adelante, este empuje que tenemos para hacer que las cosas sucedan. Entonces, en general, Pita es intenso, agudo y caliente. Y después tenemos a Kapha, que es nutrición, es tierra y agua. En lo físico significa estabilidad y estructura. Esta persona aplomada, segura, que está plantada a veces se queda muy plantada, ¿no? Pero que está como segura y bien plantada en la tierra, como quien dice. Y en lo emocional es muy amoroso. Es pesado, estable y frío. Cuando nos vamos justamente al tema de los doyas y la etapa de la vida, Kapha es niñez, este tema de fuerza detrás de la creación, construcción de los tejidos, el cuerpo y la mente en crecimiento y absorbiendo justamente el entorno para evolucionar. Hay mucha tierra y mucha agua en los niños y por eso los llamamos los mocosos. Cuando hay mocos es porque justamente están mezclados estos dos elementos. Y tenemos que equilibrar para que no haya tanto moco, pero esa es la etapa de crecimiento, la etapa de transformación hacia, digamos, de la nutrición de estos tejidos y crecimiento de estos tejidos. Pita está en la vida productiva, más o menos, desde la primera menstruación hasta la jubilación, ¿sí? Hoy en día, digamos, la jubilación está a los 60, 65, 70, pero básicamente la vida productiva. Y ahí es donde deberíamos aceptar que cuando entramos en la menopausia, esta vida productiva, si bien socialmente nos dicen que tenemos que seguir, está bueno que esta vida productiva se enfoque en la producción para mí misma, el autocuidado a mí misma, no solo hacia los otros. Mientras en la vida productiva es una fuerza para mantener justamente toda esta regulación del metabolismo y nos da este sentido de logro, este sentido de salir adelante, de seguir adelante. Son los años del ego y la necesidad del hacer, ¿sí? O sea, el deber hacer, el deber lograr, el tener que tener éxito. Esa es la edad pita. Ya cuando nos movemos a la edad bata, o la etapa de la vida bata, más que la edad, la etapa de la vida bata, estamos hablando justamente de la menopausia y es esta fuerza que destruye la creación
¿Por qué? Porque digo, ya no necesito construir tejidos, ¿sí? Y justamente se da este uso y desgaste por la actividad y tenemos que eliminar esta necesidad de hacer y lograr. Es la etapa del disfrute, es la etapa del querer hacer, no el deber hacer, que es la etapa pita. Llega la reflexión profunda, la contemplación de la vida, la de dejar un legado, la de brindar esta educación a otros, y no en el sentido de padres, sino más bien abuelos, y juntarnos con gente joven para ayudarla a entender cómo es la vida, y acompañarlos en en su propia etapa, pero a través de compartirle nuestras experiencias. Entonces, quédense con esto, que justamente hay tres etapas en la vida. Una es la etapa capa, que es en la niñez, donde está este tema de construir tejidos, el tema de mocos, el tema de necesito dormir más porque necesito justamente construir esto. La etapa de la vida productiva, que es la más larga de todas, bueno, ahora con, con la expectativa de vida que tenemos ya no sabemos si Bata se va a transformar en una de las etapas más largas, pero por lo pronto, Pita por lo menos es de 45 años, digamos de 35 a 45 años en una vida, y Bata, en principio, en la mujer es a partir de los 50, 51, hasta el tiempo que vamos a trascender hacia otra vida, que puede ser, hoy la expectativa de vida está en 75 años en la mujer, entonces todavía, todavía nos gana en periodos Pita, pero claramente hay muchas mujeres que trascienden, que siguen después de los 75, 85 y 90, y entonces a disfrutar la vida mucho más, ¿sí? Para la mayoría de las mujeres, justamente la menopausia la viven con multiplicidad de síntomas que alteran justamente esta cotidianidad, el disfrute, el descanso, la calidad de vida, porque nos inculcaron que hay que pasarla mal en la menopausia y no es así. Pero los malestares estos pueden cambiar la percepción que tenemos de nosotras mismas, sintiendo en que ya no servimos, que estamos envejeciendo y está mal visto en esta sociedad porque justamente es sinónimo de decadencia, hay una resignación a no poder hacer nada y aceptar justamente la terapia farmacológica de reemplazo hormonal, cuando en realidad tiene bastantes síntomas secundarios y podríamos evitarlo si, uno, nos preparamos desde antes, y dos, cuando ya estamos en la menopausia, revisamos en nuestro estilo de vida, nuestras relaciones, cómo vivimos las emociones, qué comemos, cómo nos dedicamos a nosotras mismas, y así puedo seguir. Los síntomas más comunes de la menopausia para Bata hay un montón de síntomas. A mí me encanta cuando vienen a consulta y me dicen, yo estoy en la etapa de la menopausia, pero no tengo calores. Entonces, no tengo menopausia. Y cuando le empiezo a enumerar distintos síntomas que tiene la menopausia, dicen, sí, tengo un montón de los síntomas, pero no tengo calores. Entonces, como verán, en Bata casi no hay calores, y sin embargo, en Bata, en la etapa Bata, hay un montón de síntomas de menopausia que obviamente podemos evitar sentir si los trabajamos. Entonces, ¿cómo son los síntomas comunes? Periodos escasos, irregulares y ausentes cuando estamos en la perimenopausia, calor seguido de frío, o sea, es muy diferente el sofocón de Pita que el calor de Bata. El calor de Bata es, tengo un calor y de repente tengo mucho frío. Eso es menopausia. Insomnio es una de las cosas más comunes, y osteoporosis. Son los dos síntomas más comunes de Bata. El tema de la ansiedad y la preocupación. ¿De qué nos preocupamos a esta altura si los niños ya crecieron, ya están, algunos incluso fuera de casa, en muchos casos ya existen nietos, ¿no? O sea, ¿de qué nos preocupamos tanto? Los cambios de humor, pero distintos cambios de humor. Hoy estoy así, así tipo montaña rusa, unos cambios de humor de montaña rusa. De repente tengo una buena noticia y me voy para arriba, exuberante y todo, y viene una mala noticia y me tiro al piso. Eso es muy Bata. Olvidadiza y me confundo. Es otro síntoma cada vez más, y sobre todo después del COVID. Olvidadiza y me confundo, algunos asociados al COVID
y otros que están en la menopausia con el COVID se empeoró, ¿no? El tema de la pérdida de peso, hay gente que en la menopausa pierde el peso, no es un común denominador el tema de ganar peso. Estreñimiento e intestino irritable es muy común porque justamente hay muchísimo más aire en el cuerpo. La presión arterial fluctuante, los que normalmente solían tener presión baja y de repente cada tanto tienen algún pico de presión alta y entonces van al cardiólogo y les receta algo para la presión alta, pero en realidad es una fluctuación constante y ahí es preferible trabajar más con la mente que con el corazón. El tema de resequedad vaginal y vaginitis artrófica, por ejemplo, cabellos y piel bien secos, uñas quebradizas y cabello delgado que se va cada vez afinando más el pelo. Hay bastantes soluciones para eso. Aumentan las ganas de orinar justamente porque la vejiga está mucho más distendida. El dolor articular y muscular, o sea, de repente empezamos a sentir dolores en los codos, en los tobillos, en las rodillas. Eso es muy bata y de vuelta también se puede trabajar. El dolor de cabeza, pero es un dolor de cabeza no así como migraña intenso, sino de repente me duele la cabeza y no sé por qué, y justamente cuando me enfoco y me concentro y entro más en mí, se va ese dolor de cabeza. Fracturas óseas constantes por el tema de la osteoporosis que se da más en personas que tienen un desequilibrio bata, y el líbido reducido. Acá estoy hablando de desequilibrios, ¿sí? Es el bicruti. ¿Se acuerdan que el paracruti es la constitución original con la que venimos? Algunos serán un porcentaje alto de pita, un porcentaje balanceado entre pita y bata, o kafa, pita. Digo, hay tantas constituciones como personas, ¿sí? Acá estamos hablando de los desbalances, o sea, el bicruti es justamente el desbalance que tengo más en características bata o que tengo más en pita. El líbido reducido es una característica de un desbalance bata. En pita se da un periodo justamente en la perimenopausia de periodos de sangrados abundantes, los sofocones severos y sudores nocturnos, que este es el con el que más, digamos, la gente cree que está en la menopausia. Y como verán, hay un montón de síntomas más. Sueños ardientes, o sea, duermen bien, no hay tal vez tan insomnio, pero los sueños son ardientes, de guerras, de temas de celos, de cosas como muy fuertes, ¿no? Incluso a veces pesadillas. La persona está irritable e enfadada, o sea, pasa algo y ¡pum! De repente se enciende así como fuego. Hay muchos celos, crítica, mucha competitividad todavía, a pesar de estar en una edad donde, ¿con quién voy a competir? O sea, ¿por qué tengo que competir si ya no tengo que demostrar nada a esta altura de la vida? Muchas veces se siente agotada, Pita. Digamos, el desbalance en la menopausia de Pita es justamente este agotamiento porque se quemó. El fuego quemó muchas cosas que muchas veces se confunde con el cansancio de Bata, pero es diferente porque es realmente un agotamiento del cuerpo. Hay mucha tensión e hinchazón abdominal, y esto se nota más a nivel de intestino delgado y el tema también de hígado y de páncreas. Las evacuaciones son sueltas, incluso 2 o 3 por día. Eh, Alta presión arterial y enfermedades del corazón es muy común en los desbalances PITA. Erupciones de piel y acné, que uno dice, a ver, ya no tengo edad de adolescencia para tener acné y de repente hay erupciones sobre todo en brazos, en cara, en cuellos, y eso es un desbalance de PITA en la menopausia. El mal olor corporal, digamos, hay personas que me dicen, nunca transpiré y de repente transpiro ni siquiera haciendo ejercicio. Eso es porque el cuerpo tiene que sacar todas las toxinas y el calor que está dentro de Pita y lo saca justamente a través de evacuaciones sueltas, a través de mal olor corporal, incluso gases con olor, ¿sí? Músculos inflamados, el tema de la ciática, el tema de este músculo entre los omóplatos, tendinitis en la mano, es algo muy, muy común en las personas que tienen un desbalance pita en la menopausia. Descargas vaginales con olor o amarillentas incluso, infecciones del tracto
urinario bastante común, buscar comidas picantes, calientes y aceitosas porque casi el cuerpo me lo pide, cuando es todo lo contrario de lo que debería comer. No debería comer picante, no debería comer comidas aceitosas y pesadas, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son los síntomas capa? Los síntomas capa es menstruación manchada, digamos, cuando estoy en la perimenopausia. Los sofocos son leves. Hay cada tanto, y sobre todo cuando sube un poco la temperatura, pero muy leves, incluso tal vez inexistentes. Sueños son románticos y llorosos, estamos como muy sensibles. Las personas que tienen un desequilibrio de capa en la menopausia está como muy sensible. El sentirse pesada, letárgica, sin ganas de hacer nada, porque me tengo que mover, voy a bajar el ritmo. Está buenísimo que bajen el ritmo en la menopausia, pero tampoco con este tema de tengo que hacer y procrastino. No. Menos concentración por embotamiento. Es diferente del olvidadizo de bata. Acá es, no me puedo concentrar, pero por embotamiento. Tengo es como que me cuesta razonar. En cambio, en el caso de bata, eh, es más un tema de tengo tantas cosas en la cabeza que me cuesta priorizar. En el caso de capa es tengo cosas en la cabeza, pero no puedo como razonar, ¿sí? No puedo como tomar decisiones. El desequilibrio capa en la menopausia es justamente ganar peso fácilmente, el colesterol y los triglicéridos altos, incluso personas que nunca tuvieron problemas de colesterol, personas que no tienen problemas, digamos, ni de herencia de colesterol, de repente la menopausia empieza a subir el colesterol. La pesadez abdominal y sobre todo a esta altura, como donde están las costillas, ¿sí? Retener por ejemplo, comen y enseguida se sienten pesadas. A esas personas lo primero que les diría es comer menos veces al día, y sobre todas las cosas, no comer tanta comida cuando comen, quedarse con el 75% de lo que en realidad necesito para comer. Baja presión arterial, se le pegan las sábanas, me cuesta despertarme, estoy cansada, pero no cansado del quemado de pita, sino me encanta dormir. Pechos hinchados, como emocionalmente, las emociones están a flor de piel, pero más para un tema de llorar, ¿no? Infecciones por hongos empiezan a aparecer en las uñas, en la piel, secreciones vaginales blancas, hay migrañas, y hay ansiedad por dulces y helados. Justamente capa no tiene que tomar dulce y tampoco tiene que comer cosas frías, y hay esta ansiedad por algo dulce. Como verán, y lo que quiero que les quede de este cuadro es, hay un montón de síntomas asociados a la menopausia y no solamente los que popularmente se conocen como son los sofocos, como es ganar peso, como es la osteoporosis. Hay un montón de síntomas. Entonces, cuando alguien viene y me dice, yo estoy en edad de menopausia, pero no siento absolutamente nada. Empezamos con este listado y se dan cuenta que por lo menos 7, 8, 9 síntomas están y se pueden trabajar. ¿Por qué decimos que es el mejor momento de vida? Porque es el momento para dejar de hacer y lograr. Ya no tenemos que demostrar nada a nadie, ni a nosotros mismas, ni a la sociedad, ni a nuestra familia, ni a nadie, sino estar contentas con lo que logramos en la vida, estar felices. Podemos seguir cultivándonos, podemos seguir aprendiendo, podemos seguir, pero tranquilas. O sea, es para mí, es más para mí, ¿sí? Justamente para tener más espacio para la reflexión. O sea, no necesitamos tanta acción, necesitamos más reflexión, más contemplación, más amor a nosotras mismas. O sea, si todavía estoy en la etapa de menopausia, pero necesito lograr, hacer, demostrar, es porque no entendí que ahora ya me puedo permitir el querer hacer y no el deber hacer. Y si no entiendo eso, es muy común que aparezcan los síntomas de desequilibrio de pita que les mostré en este cuadro, ¿sí? Entonces, ojo, cuando aparecen estos síntomas, pregúntense a sí mismas cuánto tiempo realmente están dedicando al demostrar hacer, el lograr cosas, el conseguir cosas, el superarse. No es para esta etapa de la vida. Ayurveda nos invita justamente a dar una mirada diferente a esta etapa de la vida.
Esta transición es una etapa de sabiduría y gracia, y una etapa de transmitir incluso esta sabiduría, y no por un ego alto, sino por realmente querer compartir, por alivianar el camino a las generaciones más jóvenes, y no por demostrar el ego de que yo sé más, ¿sí? Es una etapa en la que es muy común que las personas empiecen a dar clase, pero a dar clase porque da satisfacción el compartir, no para demostrar a las generaciones más jóvenes que yo sé, sino esta satisfacción de realmente te comparto, pero tú me compartes la frescura de la juventud y seguimos aprendiendo juntos. Es la etapa también de dar a través de la ayuda comunitaria, a través de dedicar el tiempo a otros, ¿sí? Y justamente Ayurveda, para vivir este mejor momento de vida y vivirlo como el mejor momento de vida, propone un tratamiento integral. Son esenciales justamente este equilibrio hormonal y emocional, y entender que el tracto reproductor se debe rejuvenecer para evitar la vaginitis artrófica, para evitar la osteoporosis, para evitar cistitis. Justamente, cuanto más lubricado está todo el tracto reproductor, que obviamente se seca por la falta de estrógenos y progesterona, es cuando empiezan como a fallar las cosas, y eso es lo que podemos evitar con Ayurveda. La menopausia no es una enfermedad, es una excelente etapa de vida en la que nos podemos dedicar mucho más tiempo a nosotros, y es una transición natural de la vida, y no deberíamos tener todos estos síntomas popularmente conocidos. ¿Cómo hacemos esta transición? Bueno, primero aparece la perimenopausia cuando las menstruaciones empiezan a variar en días, en calidad de la menstruación. O sea, de repente era regular de 28 días y de repente pasó a 35, o un mes se va. Era abundante, pero de repente empieza a sangrar menos, o todo lo contrario, tenía un sangrado normal de 3 días, 4 días, 5 días, y de repente tengo un sangrado abundante de 7 días. Es justamente esta transición, es algo diferente que lo que habitualmente tenía, ¿sí? Es más, hay personas que a veces eran irregulares y de repente se ponen regulares por 3 meses, y de repente desaparece un mes, y de repente regulares 3 meses de vuelta. Bueno, la perimenopausia es eso. ¿Cuánto dura la perimenopausia? Normalmente 12 meses, 2 años, no mucho más que eso. Aunque, obviamente, para todo hay excepciones. Puede comenzar a los 30 años con ciertos síntomas que les mencioné antes en este pasaje hacia la menopausia. Eh, y cómo se nota esto, justamente porque hay una producción de estrógenos, aumenta y disminuye, ¿sí? Estas fluctuaciones justamente provocan estos síntomas: periodos irregulares, sofocones, resequedad vaginal. Lo más normal es empezar entre los 40 y 50 con la perimenopausia. ¿Y cuándo se termina la perimenopausia? Cuando luego de 12 meses consecutivos no tenemos ningún periodo menstrual. Ahí ya estamos diciendo que estamos en la menopausia, y la edad promedio hoy en día es de 51 años. Hay pacientes que me dicen: yo no tengo ni idea si estoy en la perimenopausia, en la menopausia, o dónde estoy, porque tengo un DIU Mirena. Bueno, analicen los síntomas, revisen los síntomas, porque por más que tenga el DIU, si entré en la perimenopausia, puedo tener algunos síntomas y no menstruar justamente por el DIU. Si tienes síntomas, tenemos que entender si son Vata, Pitta o Kapha, porque como les dije, un síntoma parecido, pero sin entender los detalles, se cura diferente, ¿no? O sea, si estamos hablando de sofocones, pero resulta que son calores, pero que después vienen con frío, o calores abundantes y además transpiración a la noche, o sofocones muy suaves, como les dije, el primero es Vata, el segundo es Pitta y el tercero es Kapha. Si Vata es seco, ligero y frío, lo tengo que curar con algo caliente, húmedo y pesado, ¿sí? Si Pitta es calor, algo húmedo
y bueno, húmedo y a veces cuando ya está quemado es seco, ¿no? Y ligero, bueno, tengo que ver que tengo que buscar los atributos contrarios para curar. Y si es capa, que es frío, pesado, tengo que buscar algo caliente y liviano para curarlo. Entonces, tengo que entender muy bien cómo es ese síntoma, ¿sí? Y justamente para disminuir todas estos síntomas que enumeramos, podemos, o Ayurveda tiene un montón de herramientas. No es solamente la comida o las hierbas o los preparados o los aceites. Revisamos el estilo de vida, los horarios de comida, los horarios de sueño, digamos, las actividades, cómo se desarrollan, el tema de la alimentación, la combinación de alimentos, qué tipos de alimentos a la mañana, a qué hora, ¿sí? Podemos hacer pranayamas, que es distintos sets de respiración o directamente meditaciones. Hay meditaciones muy, muy buenas para la etapa de la menopausia. También hay respiraciones muy, muy buenas. Es una etapa en la que nos tenemos que conectar mucho más con la luna, por ejemplo. El tema de yoga, no es lo mismo yoga con síntomas de Vata que yoga con síntomas de Pitta o yoga con síntomas de Kapha. Kapha, que es estático, más estable, no sé qué, necesita moverse. En cambio, Vata, que es bastante movido, necesita tranquilizarse y sobre todo en la parte abdominal y, digamos de todo el tema de las caderas, ¿no? Eh, Pita, que todo el tiempo está trabajando fuego, también necesita un yoga tranquilo, ¿sí? La aromaterapia es maravillosa, lo que hace la aromaterapia y uno dice, ¿cómo? Poniendo simplemente aromaterapia en la oficina, ¿me voy a tranquilizar? Sí, es más, genera muchísima más armonía y con eso nuestras emociones y con eso nuestra salud va a estar mucho mejor. La color terapia, no es lo mismo tener paredes rojas que fuego, que es la intensidad de pita. Si soy una persona pita, tengo que pintar las paredes de colores más neutros. El celeste es un color buenísimo para pita, el dorado es un color tridóxico, y bueno, digamos, dependiendo de la situación, o también puedo dejar pasar el sol a través de un vaso con el papel del color adecuado y después tomarme agua, el agua para energizarme en función de lo que necesite, la gemoterapia, las terapias corporales, puedo hacer terapias corporales, o mejor dicho, autoavianga, que es masajes propios a mí misma, y eso es súper adecuado para la menopausia y sobre todo para la resequedad de bata. Así que como verán, no hay una solución. Dependiendo del síntoma, dependiendo de la persona, dependiendo del clima en el que está, no es lo mismo un tratamiento en verano que un tratamiento en invierno, ¿sí? Hasta la alimentación también cambia. Entonces, la invitación es aceptar, dejarse acompañar y cambiar y adaptarse, y sobre todo aceptar este momento de vida y entender que es un momento del querer hacer. Dejen de ver hacer, le debo a alguien, tengo que. No, basta de eso, ya pasó esa era, ¿sí? Ya criamos los hijos, ya hicimos lo que nos dijeron que había que hacer. Bueno, ahora ocupémonos de nosotras mismas, mimémonos a nosotras mismas, abracémonos, hagamos un círculo de mujeres, estas amistades reales o compartir estos momentos de vida donde nos acompañamos en este momento de vida. Entonces, dejarnos acompañar justamente para guiar este estilo de vida, la rutina, la dieta, el manejo de las emociones, el desarrollo espiritual. O sea, es sumamente importante este dejarnos acompañar. No estamos solas en este proceso, no estamos solas en este camino, ¿sí? Dejarnos acompañar, bajar un cambio. Si íbamos en cuarta o quinta del carro o del auto, bajar un cambio. Cuando nos damos cuenta que nos estamos acelerando porque el fuego sale, y no con sofocones, sino nuestras emociones salen, bajar un cambio, reduciendo los movimientos de las acciones, ni muy rápido ni muy lento, porque si no, nos vamos para el otro lado, ¿no? Pero bajar un cambio, cuando nos damos cuenta que nos estamos acelerando, decir, ¿y si lo hago más despacito? Si no me exijo tanto, hacer las paces con el pasado es absolutamente sanador. Si tengo algo pendiente con mis padres, con mi expareja, con mis hermanos, con mis amigos,
hacer las paces con ese pasado. Si me equivoqué, me perdono a mí misma primero y después perdono a la otra persona o me disculpo con la otra persona, hacer las paces con ese pasado, abrazando el presente y entendiendo que estoy construyendo un futuro diferente. Perdonar y mejorar justamente estas relaciones ayuda a reducir este resentimiento e ira. En esta etapa hay mucha necesidad o sensación de apego. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero cuando uno suelta ese apego, porque justamente se desprende de todo esto que carga del pasado, no saben lo liberador que es. Tengo un caso de una persona que me vino a ver para adelgazar kilos para un evento muy particular y lo que más se sorprendió es que nunca hablamos de la dieta, sino que de desapegarse de cosas. Y con eso se desapegó de los kilos. Entonces, hay muchísimas cosas que hacer para justamente hacer estas paces con el pasado. Ser muy armoniosas en las acciones, en los pensamientos, cuando nos damos cuenta que tenemos como pensamientos, emociones fuertes y de revancha o de ira o de celos. A ver, seamos armoniosas, analicemos qué está pasando ahí, cómo son nuestros pensamientos, vivir el presente y amarnos a nosotros mismos, eliminar acciones, relaciones y pensamientos que nos perturben. Es el momento de hacer un detox de relaciones, así como suena. La valija de relaciones no es la misma con la que llegamos hasta acá que con la que queremos seguir, y no estoy diciendo ni que se divorcien, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que analicen realmente las relaciones que están teniendo. Es momento, por ejemplo, de analizar si el trabajo en el que estoy es el adecuado para mí en este momento de vida, y sobre todo, bueno, es una etapa de vida después del COVID y el encierro que tuvimos, que hay muchas enfermedades mentales, mucho burnout justamente por todo esto que hay que lograr. Bueno, estamos en una etapa de menopausia y estamos sintiendo, digamos, se junta además todo esto externo, es momento justamente de buscar esa armonía, de ver qué nos da esa armonía. Vivir en armonía con los ritmos de la nueva etapa. Es una etapa en la que verán que tenemos que, por ejemplo, el mediodía descansar 15 minutos. No estamos diciendo descansar una siesta, estamos diciendo tomarse 15 minutos después de la comida y salir a caminar y pensar, o ni siquiera pensar, sino respirar. No estamos hablando de dedicarle muchas horas, sino entender cuándo tengo que hacer esos momentos de calma, ¿sí? Conectarnos espiritualmente es un momento justamente de conectar con ser superior, un Dios, con lo que ustedes crean, no tiene que ser algo en particular, ¿sí? Y crear este vínculo con un ser superior y compartir nuestras experiencias con mujeres más jóvenes, dedicar más tiempo a nosotras e ir muchísimo más profundas en nosotras mismas. La menopausia es tener una experiencia luminosa, no es tener esta pesadez de, uy, ya envejecí, viene una arruga más, o viene un rollito más, no. ¿Qué es lo normal? Aumentar los líquidos en el cuerpo, o sea, tomar muchísima más agua, agua de agua, no líquidos. Digo, líquidos también, pero es importante el agua. El agua tiene oxígeno y necesitamos llenar este cuerpo de oxígeno para que las células se nutran. Estar en calma. Cuando nos damos cuenta que no estamos en calma, cambiar la actividad, cambiar el entorno o ver cómo en ese entorno puedo calmarme y fortalecer el fuego digestivo que sí se va apagando en esta etapa. Hay muchas mujeres que vienen y me dicen, ya no tengo hambre, eso está buenísimo porque no engordo. Mala noticia, si no tengo hambre, vas a engordar porque no digerís bien la comida y no tomás todos los nutrientes. Entonces, tenemos que generar ese fuego digestivo para justamente quemar esa comida y sacar todos los nutrientes necesarios, porque si no genero este fuego digestivo, la osteoporosis puede aumentar de forma más importante y por otro lado no nutrirme adecuadamente. En general, todas las rutinas de Ayurveda para todas las constituciones deben incluir algo de Vata, aunque tenga solo, que es un poco difícil que suceda, pero solo síntomas de Pitta y Kapha, como estoy en la edad Vata, tengo que incluir
ciertos aspectos en las rutinas de Vata. Por lo cual, les comparto el tips para todas, no importa si el desequilibrio está en Vata, en Pitta o en Kapha. Uno, tomar ghee, una cucharadita de ghee en las mañanas con agua tibia, excepto las de capa, que ya tienen suficiente grasita y agua en el cuerpo, entonces estas solo toman agua tibia, pero en ayunas, después de limpiarme los dientes, después de raspar la lengua, que es algo muy común en Ayurveda para sacar las toxinas que se almacenaron en la lengua cuando dormí, eh, tomar una cucharadita de ghee en agua tibia, todos excepto los que sean muy capa. Comer kichari, kichari es una mezcla india de arroz con una lenteja amarilla que se llama mung. Es muy fácil de digerir y es un sustituto absoluto de un alimento. Yo siempre digo que es muy bueno hacer un día de kichari por semana, los lunes decir hoy solo como kichari es súper bueno. También puede ser 2 o 3 días, pero por lo menos un día. Darse una autoavianga diario. Una vianga es un masaje diario con aceite todas las mañanas antes de bañarnos para realmente nutrir este cuerpo. Solo las personas capa lo hacen en seco, con un polvo seco, pero en general en esta etapa de la vida es mejor hacerlo con aceite. Beber mucha agua de agua, ¿no? Y también pueden tomar una limonada endulzada con miel con una pizca de bicarbonato, porque eso justamente nutre mucho más el cuerpo. Reducir el consumo de alimentos secos y crudos, porque ya vimos que Vata es frío y seco, y entonces necesitamos caliente o sea, caliente, que es justamente lo cocido, y necesitamos alimentos húmedos. Granola a esta edad no se recomienda, ¿sí? Avena sí, mezclada con leche o agua, pero granola no. Ingerir alimentos calientes y bien cocinados, menos pita, que realmente sí necesita que estén cocinados, pero menos calientes, ¿sí? Digamos, los guisos y así es más para Vata y para Kapha que para Pita. Usar especias que ayudan a la digestión, el comino, el hinojo, el cilantro, el azafrán y la cúrcuma son súper buenos aliados para la digestión. Obviamente no queremos que todas las comidas sepan igual, entonces en una comida le ponen comino y cilantro y en otra comida le ponen hinojo y azafrán y así van variando, pero justamente son súper buenos dipanas. Dipanas son justamente para todo lo que es el aparato digestivo. Tomar, sobre todo para las personas que no tienen hambre, tomar media cucharadita de jengibre rallado con limón y una pizca de sal antes y después de las comidas ayudan a elevar el fuego digestivo. Esto media hora antes, 15 minutos antes de la comida es un súper potenciador del fuego digestivo. Tomar té de comino, cilantro e hinojo durante todo el día, por lo menos 3 tazas, es justamente una mezcla de té detox que nos ayuda a eliminar todos los desechos que, como les decía, es importante sacar del cuerpo porque ya no tenemos la menstruación. Entonces, es una manera de sacar los desechos del cuerpo naturales que genera el cuerpo. Aprender el arte de respirar lentamente con pranayamas y profundamente, tomarnos estos minutos para nosotras mismas para hacer distintos tipos de respiraciones, depende de lo que necesito. No es solamente respirar, es cómo respiro, ¿sí? Respiraciones largas, profundas, lentas, ¿sí? En qué momento del día es importante. Como les decía, la luna es un súper aliado de la mujer en la menopausia. Por ejemplo, respirar frente a la luna 3 minutos o 5 minutos y sobre todo al aire libre, wow, no saben lo sanador que es eso. Hacer yoga, pero hacer yoga, ya les dije, dependiendo del tipo de constitución que tengo, depende el tipo de yoga. Descansar todas las tardes 10 15 minutos, no echarse a dormir. Caminar, pensar en nada, mirar, no sé, una planta, salir a caminar, no pensar, o sea, de verdad, eh, ponerme música acá mientras salgo a caminar es concentrarme en la música, cuando en estos 15 minutos son para mí, no para estar mezclados con música, ¿sí? Es realmente concentrarme en mí, hacer como el adentro hacia mí. Darse baños de luna, como les dije, la iluminación directa de la luna es una terapia excelente para aumentar los ollas. Los ollas es la construcción de nuestro sistema inmune y aporta frescura, ¿no? Que es lo que justamente necesitamos.
Ahora vamos a tips para bajar bata en esta etapa. Si se identificaron con algún síntoma de bata, uno, mantener hábitos regulares. Bata le encanta con este aire y con este éter empezar una actividad, seguir otra sin terminar la anterior, no tener una rutina, no tener horarios. Uf, es típico de Bata. Necesitamos poner una agenda y mantener ciertos hábitos regulares. Por ejemplo, limpiar la lengua, cepillarme los dientes, tomar el agua tibia, poner aceite en mi cuerpo, meditar 15 minutos, recién entonces bañarme, ¿sí? O sea, eso es mantener un hábito regular, a la noche hacer unos pranayamas, una respiración antes de irme a dormir, o sea, poner rutinas en mi vida. Comer y dormir a la misma hora todos los días. Misión imposible para Bata en general, pero Bata se sana si realmente dice a las 10 de la noche tengo que ir a dormir y por eso a las 8:30 de la noche tengo que apagar todos los electrónicos. En esta época, con el teléfono y con los WhatsApp y así, es bastante más difícil para Bata. A Bata le encanta irse a dormir leyendo los últimos mensajes del WhatsApp, pero no es necesario. Si nosotros le decimos a nuestras gente que nos quieren, digamos, que a partir de las 8:30 apagamos los celulares, maravilloso, ¿sí? Elegir alimentos que sean calientes, cocinados, que sean nutritivos y fáciles de digerir. La alimentación debe ser más saludable y que nutra. Cuanto más orgánica es la alimentación, yo sé que me van a decir que la alimentación orgánica cuesta más. Sí cuesta más, pero más cuestan los remedios que tenemos que comprar para, digamos, sacarnos todas las toxinas de varios alimentos que parecen alimentos, pero no lo son porque justamente tienen pesticidas y no sé cuántas cosas que no nos hacen tan bien. Alimentos buenos para Bata son frijoles, lentejas, arroz, nueces, productos lácteos son recomendables porque, bueno, justamente nutre. Bata necesita mucha nutrición. La intensidad del ejercicio debe ser moderada y regular. Volvemos a la regularidad, ¿sí? Evitar actividades extenuantes y frenéticas, muy típico de Bata. Hoy estoy a 1000, y mañana estoy tan agotada que no hago nada. Muy típico de Bata. No, de vuelta, regularidad, ir a mi ritmo, ir, digamos, moderando las actividades, recuerdo a lo que mi cuerpo sí puede hacer. Descansar lo suficiente y regularmente. El horario para Bata para dormir es las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿sí? 5:30, 6 de la mañana. Normal que Bata se despierte con un insomnio a las 2, 3 de la mañana, que es el horario Bata. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahí? Irnos a dormir, antes de irnos a dormir, hacer respiraciones profundas justamente para irnos a dormir y evitar estos insomnios. El auto Avianga, Bata es seco, necesita mucha lubricación y hay como aceites especiales con hierbas especiales para cada constitución. Y los ejercicios de sadhana son justamente para buscar esta paz y este equilibrio en nosotros mismos como yoga, tai chi, caminar. Para Bata es excelente caminar, pero caminar contemplando la naturaleza, conectar con la naturaleza. Son todos tips para bajar a Bata a nivel genérico. Tips para bajar a Pita: mantenernos fresca evitando la exposición excesiva a la luz solar, ¿sí? O sea, el calor no es lo que necesitaba de Pita, pero por otro lado, en esta etapa de la vida sí necesitamos la vitamina D3 del sol. Entonces, busquemos el sol justamente que no sea entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, ¿sí? O sea, el sol a las 9, el sol a las 4 son buenos soles para Pita. Evitar alimentos fritos y picantes. Olvídense de lo picante para Pita. Fuego con fuego es explosión, así, ¿no? Entonces, no, ni fritos ni picantes. Evitar el alcohol. ¿Por qué evitar el alcohol? El alcohol y el tabaco son, digamos, ansiolíticos, ¿no? Y lo que menos necesita Pita es justamente eso, encenderse. El alcohol actúa sobre el hígado y Pita, el órgano débil de Pita es el hígado. ¿Por qué? La ira, los celos, todos se concentran en el hígado. En general, las personas Pita tienen temas de hígado. También tienen temas de tiroides porque empieza en el hígado el tema de tiroides, ¿sí? No en la tiroides, como dice la medicina alopática, porque justamente las hormonas
se transforman en el hígado. La T3 se genera en el hígado a partir de la T4 y la combustión en el hígado. Entonces, necesitamos limpiar el hígado cada tanto para Pita, y el alcohol no ayuda para nada a eso. Cuando decimos alcohol social, solamente quiero que les quede claro que una gota de alcohol tarda 34 días en irse de nuestro cuerpo. Entonces, cuando se tomen el próximo vaso de alcohol, piensen un poquito en eso. Evitar el exceso de trabajo, la competitividad, el estar todo el tiempo con fechas claves para terminar, entregar y así, no es nada bueno para Pita. ¿Por qué? Porque la primera competencia de Pita es con uno mismo. Entonces, en esta etapa de la vida, justamente hay que evitar este sobrecargarse con el exceso de trabajo. Cuando nos abrumamos con el sobrecargarnos, ya es un tema, un desbalance de bata. En el caso de Pita, como sí lo va a terminar a tiempo, como sí lo va a terminar sobre la fecha, lo que va a hacer es quemarse, ¿sí? Evitar justamente actividades con mucha presión y tiempos competitivos, elegir verduras frescas y frutas que sean acuosas y dulces. Lo dulce construye, ¿sí? Construye justamente esta quemazón que genera este fuego. Comer ensaladas con verdura de color verde oscuro. Las verduras amargas son buenas para Pita, ¿sí? Mantenerse lejos de los conflictos, no generarlos bueno, y tratar de evitarlos. Es típico de Pita que le entra todo y quiere solucionar el mundo y quiere solucionar la vida. Bueno, trate de no meterse a solucionar la vida de otros, ¿no? O sea, no es momento de solucionar la vida de otros, me tengo que ocupar de mí misma. Cultivar justamente virtudes como la honestidad, la moral, la bondad, ser muy generoso. No es normal en Pita que sea generoso, eso es mucho más cafa, es mucho más, sí, cafa, ¿no? Entonces, cultivar esta generosidad le hace muy bien a Pita, ¿sí? Y el autocontrol. ¿Por qué el autocontrol? Porque siempre Pita llega a los extremos. Entonces, el autocontrol para no llegar a esos extremos, ni emocionales ni físicos, ¿sí? Siempre se excede Pita, le encanta excederse. El nivel de velocidad en el auto, el nivel de cantidad de trabajo, no trabajan 9 horas, trabajan 12 o 14, no leen un libro por mes, leen 4 libros por mes. Bueno, todo el exceso es típico de Pita. Entonces, bajarle a ese exceso. Tips para bajar a capa. Buscar estar activa. Capa es letárgica, tranquila, todo va lento, la procrastinación es típico de capa. Bueno, evitemos la procrastinación, sí buscar actividades digamos, de estar activos, de tener que moverme, ¿sí? Salir de casa y buscar nuevas experiencias. Típico de capa que quiere que todos vengan a casa. Típico. Bueno, busquemos de salir para afuera. Elegir alimentos que sean ligeros, cálidos y picantes. Justamente ligeros porque capa es pesado, cálidos porque capa es frío y picantes porque mueven este fuego que capa no tiene, ¿no? Capa es agua y tierra, entonces mueve a la tierra lo picante. Tomar té de jengibre seco, jamás le den jengibre seco a Pita, ¿no? Porque es fuego absoluto. Jengibre seco y limón justamente aumenta este fuego digestivo que capa necesita. Evitar azúcares pesados, lo dulce construye tejidos y capa tiene demasiados tejidos, tiene en general abundancia, entonces necesitamos secar. Entonces, azúcares olvídense y todo lo procesado también. Y en capa se usan muchísimas especias y cuanto más picantes mejor. Pimienta de cayena, cúrcuma, bueno, tricatú, que es una pimienta cayena y jengibre, pimienta negra, pimienta larga y jengibre. Consumir muchas verduras amargas y tener un proyecto de vida propio. Típico de capa es vivo para el otro, vivo para el afuera, vivo para que el resto crezca, vivo para que el resto brille. Bueno, tengo que tener mi propio proyecto, tengo que tener mi propia vida y yo tengo que brillar. Esto es general para cada uno. Vamos a ver qué pasa con los bochornos. Tengo tres tipos de bochornos. Los bochornos que vienen los calores y luego se hace frío, que son de bata, de pita, que son los calores fuertes y la sudoración nocturna, de capa, que son los sofocones muy leves, ¿sí? Entonces, ¿cómo los evito? Básicamente, descansar. Tu sistema nervioso está quemado. Entonces, hay que tomarse momentos en el día para descansar. Respirar profundo,
conectarme conmigo misma, aceptarme como soy. Relajación profunda de 20 minutos al día. Respiración con la lengua como taquito. Lo voy a hacer para que lo vean. No saben cómo refresca ese tipo de respiración. Dedíquenle a esa respiración 3 veces al día, 3 minutos, 4 minutos, y van a ver cómo van a bajar los calores. Y cuando tengo un bochorno, respiro de esa manera para bajarlos. Eliminar alimentos picantes, ácidos y estimulantes de la dieta y eliminar la comida dulce después de la comida. La comida dulce y las frutas van separados, van en un horario fuera de la comida, o puede ser mi desayuno solo fruta, pero digamos, si es bata, tiene que estar cocida, eh, o puede ser la merienda, por ejemplo. La fruta no se combina con nada, ¿sí? Lo dulce se va aparte para justamente evitar estos bochornos. ¿Qué hago con el insomnio? El insomnio es muy común de bata, no poder dormirse y despertarse a las 2, 3 de la mañana y no poder retomar el sueño. O Pita, que cree que descansa, pero está todo el tiempo con sueños ardientes, pensando en proyectos, en qué hago, cómo termino esto, cómo mato al otro, cómo resuelvo esta guerra. Esos típicos sueños de Pita, ¿sí? ¿Cómo los resuelvo? Beber una taza de leche caliente hervida con nuez moscada, esto es muy para bata. Y si aún todavía tenemos dificultades, poner 2 dientes de ajo con una pizca de cúrcuma. Justamente la pizca de cúrcuma es para digerir fácil el ajo, y de esa manera me voy a dormir más fácil. Dormirnos antes de las 10 y en promedio dormir 7 a 8 horas. Entonces, si me voy a dormir a las 10, tengo que despertarme entre las 5 y las 6 de la mañana. Nada de seguir de largo, porque entonces la noche siguiente, claro que voy a tener insomnios. Eliminar los electrónicos 830, toda esta energía que generan los electrónicos y las ondas que tienen los electrónicos hacen que aumente el insomnio. La cena entre las 6:30 y las 7 de la tarde, que todavía existe esta digestión posible. Si yo ceno después de las 6:30 de la tarde, es mucho más difícil digerir y por lo tanto es mucho más fácil que me despierte. En la cultura, digamos, argentina, donde se cena a las 9 de la noche para bata y para el insomnio y para la menopausia, es fatal. La comida más importante del día es entre las 12, entre las 12 y la 1:30 de la tarde. Ahí tengo que hacer la comida pesada. Si mi familia come a las 9 de la noche, o le tengo que hacer de comer a las 9 de la noche porque toda la familia viene, yo me como algo a las 6:30 y los acompaño con un tecito, con algo para estar sentados en la mesa y no, digamos, faltar o no estar o acompañar en las cenas familiares, pero para el insomnio es fatal comer a esa hora. Y definitivamente evitar siestas durante el día. Osteoporosis y osteoartritis. Uf, muchos me dicen, no tengo nada de la menopausia, solo tengo osteoporosis. Típico de la menopausia, así como los bochornos, para los muy pitas, la osteoporosis es muy típico para los desequilibrios de bata. A nivel físico, justamente está directamente vinculada a la aparición de este desequilibrio hormonal que tenemos en el cuerpo y que refuerza, digamos, o está reforzado por la cultura moderna con este poco ejercicio al aire libre, productos procesados, píldoras, todo el tema de los conservadores que tienen, el tema de usar el microondas. El microondas no nutre nada, todo lo que pongo adentro del microondas es lo mismo que no comerlo, ¿sí? Entonces vayan viendo si necesitan el microondas o mejor lo meto al horno durante 20 minutos y como algo del horno. O de la sartén, como ustedes prefieren. Pero el poco ejercicio hace que aumente la osteoporosis y no sirve, digamos, de mucho si empiezo el ejercicio justamente cuando tengo osteoporosis, sino que lo tengo que empezar antes. Y a nivel emocional, la osteoporosis aparece justamente cuando tenemos este vacío en el corazón, este sentimiento de impotencia,
que no puedo cambiar cosas en mi vida, o que no puedo, digamos, envejecer naturalmente porque me tengo que sentir joven. Bueno, eso genera más osteoporosis. ¿Cuáles son los síntomas asociados antes de que me haga un estudio para saber si tengo o no osteoporosis? Uno, ¿hay predisposición genética? Sí, se puede tener predisposición genética. Mi cuerpo es muy ligero y delicado, entonces con más razón tengo que cuidar temas de la osteoporosis. Normalmente tengo dolor de espalda muy severo, incluso algunas se las operan la espalda porque, bueno, porque hay que operar. Yo me preguntaría antes de operar si realmente con terapias, con yoga, con hierbas puedo evitar esa operación, porque en realidad tiene mucho más que ver con lo emocional, o con terapias, tiene mucho más que ver con la emoción, terapias corporales me refiero, mucho más que ver con lo emocional que realmente con lo físico. Sufrir fracturas óseas muy seguido, tener asma o dificultad de respirar, porque justamente al no llegar el oxígeno a las células se transforman en más porosos los huesos, y por eso le digo lo de microondas. El microondas nos quita todo el oxígeno de la comida y por lo tanto estamos ingiriendo comida sin oxígeno, sin prana, y eso genera más osteoporosis. Estar frecuentemente estreñida, esta fuerza, digamos, y esta sequedad que tenemos interna, seca finalmente los huesos también. Entonces, evitar estar estreñida. Es muy normal ir al baño una vez al día. Hay tantas personas que me dicen, voy una vez cada 3 días. No, no, es pésimo, pésimo. Nosotros tenemos que evacuar todas las toxinas que tenemos en el cuerpo. Estar ansiosa y tener estos ataques de ansiedad justamente, digamos, restringe todo el oxígeno que tengo en el cuerpo y por lo tanto impacta en los huesos. Ser olvidadiza y me confundo fácilmente, existe muy alta probabilidad de tener osteoporosis. Mi piel, o digamos, o empezar por osteopenia y luego ir a la osteoporosis. La piel delgada y muy transparente, tener uñas muy frágiles y problemas dentales continuos. Al final, quiero decirles que el pelo y los dientes son un desecho de los huesos. Entonces, si el desecho de los huesos es débil, tengo pelo finito y tengo problemas dentales. Frecuentemente tener ganas de orinar o incontinencia, dolor en las articulaciones y los músculos, es diferente digamos, justamente esto es artritis, es con un dolor, como una quemazón, es más artritis, y con más dolor es más tirando a artrosis y se puede transformar en osteoporosis, ¿sí? Justamente padecer calambres nocturnos, es la antesala de la osteoporosis. Sentirse financieramente inestable da esta inseguridad y esta restricción, y sentir inseguridad sobre mi futuro o no tener un proyecto de vida para el futuro hace que aumente la probabilidad de osteoporosis. Es muy importante, y los tips es mantener el colon limpio, por eso sí hay que ir una vez al día al baño, evitar largos periodos de estreñimiento o diarrea, masticar semilla de ajonjolí en ayunas ayuda justamente a este tema de la osteoporosis, beber abundante agua insisto, el oxígeno que nos da el agua, comer una cantidad adecuada de fibras de las verduras y frutas, la vitamina D, el manganeso y el boro está en los frutos secos, o sea, yo no digo que coman boro por afuera, sino que los frutos secos, la fruta y la miel. Tomar una cucharadita de trifala cada noche antes de acostarse justamente limpia el colon y rejuvenece. Trifala es una mezcla de hierbas de amalaki, bibitaki, haritaki en proporciones adecuadas justamente para limpiar el intestino. Y esta mezcla de 3 hierbas justamente no solo limpia el colon, sino también rejuvenece. Es una hierba rejuvenecedora. Ayurveda justamente nos proporciona todas las herramientas para aprender a crear esta nueva realidad y pasar de la enfermedad hacia la salud. Les pido que hagan las preguntas si no las hicieron hasta ahora en infocrecer guión el medio sf.com, y empiezo a responder preguntas. Acá va la primera. ¿Cómo sé si soy Vata, Pitta o Kapha? Bueno, hay que hacer un diagnóstico de la constitución dóxica en nuestra página, que es, bueno, crecer,
www.crecer.com, hay un diagnóstico que lo pueden hacer y automáticamente el sistema les dice qué constitución original tienen. Pero, como les dije, ese es el Paracruti. Lo que tenemos que ver es cuáles desequilibrios tenemos. Y acá tiene una lista, vieron en esta presentación, una lista bastante amplia de todos los desequilibrios que podemos tener y sobre todo desequilibrios que podemos tener en cada uno de los doshas, ¿sí? Y es muy normal tener desequilibrios combinados, ¿no? Tener algo de vata, tener algo de pita, tener algo de kapha, es absolutamente normal. Y entonces estamos hablando de un desequilibrio bidóxico o tridóxico, dependiendo si está afectando más doshas. Entonces, espero haber respondido a la pregunta, ¿cómo puedo saber? El Prakruti en el diagnóstico de la página y el Bikruti, que es el desequilibrio de mi constitución original, específicamente para la menopausia, lo pueden ver aquí. Otra pregunta que me hacen es si ya tengo menopausia y ya tengo varios de estos síntomas, ¿qué tengo que hacer? La respuesta es depende, porque depende la combinación, depende el origen, depende específicamente cuáles son los síntomas que se dan de manera diaria, de manera semanal o de manera mensual. Vamos a estar privilegiando los que dan de manera diaria y vamos a estar privilegiando los que tienen mayor intensidad. Y de intensidad me refiero a, por ejemplo, si tengo resequedad en todo el cuerpo, pero tengo algo de sofocones y depende de si estos calores como son, voy a tomar un tratamiento como mucho más bata. Y como les dije, en la menopausia en general, sí o sí se atiende bata. Así como en la edad de pita, en general se atiende pita o cuando hay calor se atiende pita, cuando estoy en la edad pita, no cuando estoy en la menopausia. Eh, lo mismo, en la edad de bata, atiendo bata y el origen del síntoma asociado. Entonces, ahí no les queda otra que pedir una consulta para ver qué plan tenemos que hacer. Y algo muy importante en Ayurveda, no es una pastillita que se cura de la noche a la mañana, sino la idea es curar el origen. Y eso lleva más tiempo. Eh, yo les quiero compartir una experiencia muy propia. A mí me agarró una enfermedad autoinmune que se llama Hashimoto, eh, y la medicina alopática me decía, no se cuide, tenés que vivir con la pastillita de por vida. Yo la verdad me sentía fatal. O sea, todo lo que comía me caía mal, tenía sueño todo el día, la piel estaba así súper seca. eh, y claramente cuando fui al médico y me dijo que tenés que vivir con una pastillita y te vas a sentir bien, le dije, yo no voy a vivir con una pastillita, no hay manera de que yo viva de por vida dependa de una pastillita y me voy a curar. Eso fue lo primero que le dije. Eh, y me dijo, pero no se cura. Y yo le dije, esto fue justo cuando empezaba a estudiar Ayurveda, hace varios años, y le dije, pero yo me voy a curar. Y claramente me curé después de 14 meses. En Ayurveda se dice que cuando uno tiene una enfermedad crónica y se cura, necesita 3 años para decir que está totalmente curado. Y bueno, ya superé esos 3 años y puedo decir que salí ilesa y con muchísimos aprendizajes de vida de esa enfermedad. Así que sí se puede curar enfermedades que la alopatía dice que no se pueden curar y tengo que depender de una pastillita. Y lo mismo con la menopausia, primero que no es una enfermedad y segundo que sí se puede curar absolutamente todos los síntomas que mencioné antes. Acaba otra pregunta. Si se tiene osteoporosis, ¿cuál sería el tratamiento y si se puede revertir? A ver, lo primero es el tratamiento de la osteoporosis es absolutamente integral. Y lo primero que se tiene que hacer con la osteoporosis es detener el avance de la misma, y se puede revertir a cero no, pero mejorar dramáticamente sí. Así que es un tratamiento, como todo en Ayurveda, relativamente largo, o sea, depende del grado de avance de la osteoporosis. Es un tratamiento de 6 meses o un año y tiene que ver con el estilo de vida, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la respiración, con el manejo de las emociones.
O sea, es integral ese tratamiento y sí se toman hierbas justamente para revertir eh, la osteoporosis. Por lo pronto, creo que no hay más preguntas. Ya fueron las 4 preguntas. Si se le ocurre alguna más, escriban y la respondo eh, eh, sí, con muchísimo gusto. Así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por el interés y bueno, a disfrutar esta etapa de la vida y a disfrutar con plenitud esta etapa de la vida y disfrutar el ser mujer sobre todas las cosas. Les mando un abrazo enorme y les dejo, les dejo, digamos, dónde pueden escribirme si tienen más dudas o si directamente quieren solicitar una consulta. Si bien el teléfono sí es de México, eh, atiendo, digamos, online a donde estén, ¿no? En Latinoamérica hoy tengo pacientes en Estados Unidos, tengo pacientes en México, en Argentina, en Colombia, así que la distancia no es un problema. Siempre nos las rebuscamos para poder ayudarlas. Les mando un abrazo enorme.